Buenas tardes. Vamos a continuar viendo estructuras cristalinas y dentro de las estructuras cristalinas aquellas que podemos encontrar dentro de los materiales metálicos. La estructura física de los materiales sólidos en general y de los metales en particular dependen de dos factores. Uno, del ordenamiento de átomos en el espacio, y dos, de las fuerzas de enlace que hay entre ellos. En la figura se muestran una serie de libros que vienen a representar átomos, ¿sí? A la izquierda están dispuestos sin un orden de largo alcance, mientras que a la derecha los libros están ordenados. Si consideramos que hay una unión atractiva entre distintos átomos, podemos inferir que la situación de la derecha va a tener mucha más fuerza cohesiva que en la situación de la izquierda, simplemente porque el área de contacto entre libro y libro es menor. A la configuración de la izquierda, donde los átomos están totalmente desordenados y no tienen un orden de largo alcance, que se llama, lo vamos a llamar materiales amorfos, mientras que una configuración como la que está a la derecha, un material cristalino. Dentro de lo que es materiales cristalinos, vamos a identificar a lo que se llama una red como arreglo periódico de puntos que definen un espacio. Dentro de esa red, digamos, la división más pequeña que conserva las características de toda la red la vamos a llamar celda unitaria. A lo largo de la historia, y en particular desde el descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos X, se han estudiado las estructuras cristalinas de todos los materiales metálicos disponibles en la naturaleza. Este estudio, digamos, llevó a crear una ciencia específica denominada cristalografía, que más bien es una especialidad, ¿sí? Donde se estudian los sistemas cristalinos. Dentro de toda la diversidad de materiales metálicos disponibles, los cristalógrafos han identificado 7 sistemas cristalinos, que están ahí representados en la figura. Sistema cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Fíjense que cada sistema está identificado por las dimensiones de 3 aristas y de 3 ángulos. El más simple, obviamente, es el sistema cúbico, ¿sí? En donde las 3 aristas son iguales y todos los ángulos miden 90 grados. Desde el punto de vista de la complejidad morfológica, el más complejo es la estructura triclínica, que tiene los 3 lados distintos y los 3 ángulos distintos. ¿Está bien? A estos 7 sistemas cristalinos, dentro de algunos de los sistemas, hay algunas variantes. Por ejemplo, en el sistema cúbico hay 3 variantes: el sistema cúbico simple, que es el que está en azul; el sistema centrado en el cuerpo, que es el que está identificado con el color verde; y el sistema cúbico centrado en las caras, que es el que está en color rojo. Bueno, dentro de la tetragonal hay 2 tipos, dentro de la ortorrómbica hay 4 tipos, dentro de la monoclínica hay 2 tipos, y hexagonal, triclínico y trigonal, 1 cada uno. Todas estas configuraciones tienen el nombre, forman la redes de Bravais, que fue uno de los principales cristalógrafos
que colaboró para realizar esta clasificación. Esta clasificación no es caprichosa, sino lo que busca es poner dentro de un marco teórico las distintas estructuras cristalinas para poder vincularlas con las propiedades mecánicas de cada uno de los metales. Bien, aquí en esta tabla se resume un poco más de forma compacta, ¿sí? Los 7 sistemas cristalinos, cómo son la relación entre sus ejes y sus ángulos. Bien, el 90% de los materiales metálicos cristalizan en alguna de estas 3 formas: cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras y hexagonal compacta. La razón por la cual la mayoría de los metales adoptan alguno de estos 3 sistemas son que disminuyen las distancias entre átomos lo máximo posible, de forma de disminuir su energía. Vamos a ver algunas características de estos 3 sistemas, de estas 3 celdas unitarias. Bien, pero antes tenemos que definir algunas variables que nos van a permitir comparar los 3 sistemas cristalinos más difundidos entre los metales. Bien, la primera característica se llama parámetro de red. Básicamente describe el tamaño y la forma de la celda. En un sistema cúbico solamente es necesaria la longitud de una de las aristas de la celda, ya que el resto de las aristas tienen la misma longitud y todos los ángulos 90 grados. Al parámetro de red habitualmente se lo denomina con la letra A o A sub 0. Y las unidades en que se expresan son o nanómetros o Armstrong. Nanómetro es 10 a la menos 9 metros y Armstrong 10 a la menos 10. En otros sistemas cristalinos más complejos se requieren de más parámetros de red para definir con total certeza el tamaño y la forma de las celdas unitarias. Bien, otra variable, otro parámetro que va a identificar a cada una de estas estructuras cristalinas es el número de átomos por celda unitaria. Como está representado en la figura, cada vértice del cubo, en cada vértice del cubo se ubica un átomo, ¿sí? Así como también otro átomo en esta estructura, en la cúbica central en el cuerpo, otro átomo está ubicada en el centro del cubo. Si tenemos en cuenta que esta estructura es la celda unitaria, o sea que esto mismo se repite tanto para los 3 ejes, en todo el espacio, vamos a tener un cubo arriba, un cubo abajo, un cubo a la derecha, un cubo a la izquierda, un cubo atrás y un cubo adelante. Por lo cual, cada átomo ubicado en un vértice, digamos, si consideramos esta celda unitaria, que está esta que señalo acá, cada átomo ubicado en un vértice contribuye con un octavo de su volumen al número de átomos en esta celda unitaria. Aquí a la derecha está, digamos, esta es una representación gráfica un poco más clara de lo que les estoy intentando comentar. El átomo que está en el centro del cuerpo está totalmente incluido en esta celda. Y cada átomo que está en el vértice
es compartido por otras 7 celdas unitarias, una arriba, una abajo, a la derecha, a la izquierda, acá adelante y allá atrás. Con lo cual, esta estructura cristalina tiene un total de 2 átomos por celda unitaria. Uno es el que está ubicado en el centro del cubo. Y el otro está formada por 8, los 8 vértices del cubo contribuyen con 1/8 de átomo. Entonces, 8 por 1/8 da 1, así que serían 2 átomos los que están presentes en esta celda unitaria. ¿Está bien? Otro parámetro importante que hay que definir en una estructura cristalina es el radio atómico. Hay que diferenciar el radio atómico, que sería el radio de esta esfera o del átomo que está acá dentro en el centro del cubo, y el parámetro de red, que sería A. No coinciden, ¿sí? No coinciden. Por cada estructura hay una relación geométrica que vamos a ver o más adelante o en alguno de los ejercicios de la guía de problemas. Bien, y otro parámetro importante que caracteriza a las estructuras cristalinas es el número de coordinación. El número de coordinación de un átomo, por ejemplo, de este átomo que está acá centrado en el cuerpo, centrado en el cubo, ¿sí?, de esta estructura, tiene número de coordinación 8. ¿Qué quiere decir eso? Que es el número de primeros vecinos con que cada átomo entra en contacto, ¿sí? Es una indicación de cuán estrecha y eficaz están empaquetados los átomos dentro de una estructura, ¿sí? Entonces, este átomo central está en contacto directo con 8 átomos, ¿sí?, que son los que están ubicados en los vértices del cubo. De aquí vamos a poder sacar una relación geométrica en la cual aquí la diagonal del cubo, o sea, esta diagonal, va a tener una longitud de 4 radios atómicos. 2 radios atómicos van a estar aportados por el átomo que está en el centro. Un radio atómico por el átomo que está aquí adelante en el vértice, de aquí adelante superior, y atrás, en el vértice opuesto a este de aquí adelante superior, va a aportar el otro medio radio atómico, ¿sí? Así que el otro radioatómico, perdón. Entonces son 4 radioatómicos en la diagonal del cubo. De ahí que se puede sacar una relación geométrica con el parámetro de red. Bueno, aquí está un poco lo que les comentaba recién, haciendo esta relación de que hay 4 radios en la diagonal del cubo, haciendo una relación geométrica, se puede llegar a que raíz de 3 por el parámetro de red es igual a 4 radios. Otro parámetro importante que identifica a las estructuras cristalinas es el factor de empaquetamiento. Y es ni más ni menos que la fracción de espacio ocupada por átomos, suponiendo que son esferas sólidas. La expresión para el factor de empaquetamiento es el volumen de átomos
dentro de una celda sobre el volumen de la celda. ¿Sí? Habíamos comentado que en esta estructura la cantidad de átomos por celda son 2. ¿Sí? Entonces, 2 por el volumen de un átomo. Y se divide por el volumen total de la celda, A al cubo. Entonces, para esta estructura BCC, o cúbica centrada en el cuerpo, BCC deriva del Body Center Cubic, el factor de empaquetamiento es 0,68. Bien, otra estructura muy difundida entre los materiales metálicos se llama cúbica centrada en las caras, o FCC. Bueno, en esta configuración tenemos átomos dispuestos en los vértices del cubo, ¿sí? Los 8 vértices del cubo, y tenemos un átomo ubicado en el centro de cada cara. O sea, tiene 6 caras el cubo, hay 6 átomos ubicados en esas posiciones. Ahora bien, vamos a evaluar cuántos átomos hay en una celda unidad FCC. De nuevo, los átomos que están ubicados en los vértices aportan a esta celda unitaria 1/8 de átomo, ¿sí? Con lo cual, 1/8 de átomo por 8 vértices aportan un átomo, ¿está bien? Por celda, los que están ubicados en los vértices. Ahora vamos a ver qué aportan los que están en el centro de cada cara. Esta estructura se repite de nuevo en todo el espacio, o sea que una celda como esta va a estar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, ¿sí? Entonces, este átomo que está en el medio de la cara superior, por ejemplo, va a ser compartido por esta celda, que es nuestra referencia, y la celda que está aquí arriba ubicada. Con lo cual, para mi celda unitaria, este átomo, que está compartido entre 2 celdas, va a aportar medio átomo por cara, ¿sí? Con lo cual, medio átomo de la cara superior, medio de la inferior, medio átomo que aporta la cara derecha, la cara izquierda, adelante y atrás, serían 3 átomos los que estarían contenidos en esta celda, unidad, debido a los que están ubicados en el medio de las caras, más 1 que lo aportan los átomos que están compartidos en los vértices, ubicados en los vértices, suman 4 átomos por celda unitaria. ¿Está bien? De nuevo, es posible sacar una relación entre el radio atómico y el parámetro de red. Aquí a la derecha lo que se observa es una vista superior, una vista de la cara superior del cubo, por ejemplo. Entonces, aquí lo que tenemos graficado es que la diagonal de la cara, es igual, tiene una longitud equivalente a 4 radios atómicos. Bien, a partir de esta relación geométrica es que se puede sacar la relación entre el parámetro de red y
el radioatómico, ¿está bien? Finalmente se llega a una relación que el parámetro de red es 4 veces el radioatómico sobre raíz de 2. Y el factor de empaquetamiento se calcula de la misma manera. En este caso vamos a tener 4 átomos por celda unitaria, por el volumen de un átomo, sobre A al cubo. Para todas las estructuras FCC, este factor de empaquetamiento tiene un valor de 0,74. Quiere decir que los átomos en esta configuración son más compactos que en la estructura BCC. Ejemplos de metales que tienen esta estructura son el aluminio, el cobre, el plomo y el níquel. Algunos metales, que son también importantes, tienen una estructura, se llaman hexagonal compacta. Fíjense, en la hexagonal compacta los átomos están distribuidos en... la estructura tiene como dos bases, una base inferior y una base superior, en la que en cada vértice hay un átomo, se dispone un átomo. En el centro de las caras superior e inferior también hay un átomo. Y hay un plano medio que queda un espacio para que se alojen otros 3 átomos totalmente adentro de la estructura hexagonal compacta. Bien, entonces, el número de coordinación, en este caso, cada átomo está rodeado por 12 primeros vecinos. Esta estructura es un poco más compleja que analizar que las estructuras cúbicas, desde ya, digamos, así que esto lo vamos a ver solamente en la parte teórica. No va a haber ejercitaciones con esta estructura, porque es complejo visualizarla en el espacio. Bueno, cada celda unitaria tiene 2 átomos. Respecto del parámetro de red, aquí esta estructura se caracteriza por 2 parámetros de red. A y C. A es la longitud de la arista, de las bases, ¿sí? O sea, aquí arriba y aquí abajo, cada arista se identifica con el parámetro A, y la altura se identifica con la letra C. Y el factor de empaquetamiento también es de 0,74, como en el caso de la estructura cúbica centrada en las caras. Bien, aquí lo que les muestro es se han propuesto una especie de tabla periódica de estructuras cristalinas. Fíjense que las que son, digamos, acá están identificadas por colores, ¿sí? Esto es cúbico centrado en las caras, hexagonal compacta, la que es hexagonal, y la que es cuadrada es cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, esto básicamente acá intenta clasificar los distintos metales de acuerdo a la estructura. Y bueno, obviamente aquí hay una tabla resumen en la que se presentan las estructuras más comunes, cuál es la relación entre el parámetro de red y el radioatómico, qué cantidad de átomos hay por celda, número de coordinación,
factor de empaquetamiento y ejemplos de metales típicos. Una curiosidad es que en los metales típicos, fíjense, hay algunos elementos, por ejemplo, el hierro y el titanio. El hierro puede adoptar dos configuraciones cristalinas distintas: cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en las caras, de acuerdo a la temperatura que se encuentre, ¿sí? En un rango de temperatura, una estructura va a ser más estable que otra y viceversa. Así también como el titanio. El titanio también está en cúbico centrado en el cuerpo y en otro rango de temperatura, hexagonal, vira hexagonal compacta. Estos elementos que tienen la posibilidad de adoptar dos estructuras cristalinas se llaman materiales alotrópicos o polimórficos. ¿Está bien? Entonces, el término material alótropo son elementos puros que pueden adoptar distintas estructuras cristalinas, mientras que el término de polimorfismo se lo guarda para aleaciones, ¿sí? Y no metales puros, como vamos a ver en un rato. En el caso particular del hierro, a bajas temperaturas, adopta la estructura centrado cúbico en el cuerpo, mientras que a temperaturas intermedias pasa a una estructura cúbica centrado en las caras. El carbono es otro elemento que presenta, digamos, distintas formas alotrópicas. Si bien el carbono no es el ejemplo, digamos, de metal, no es un elemento que se puede considerar metálico, sí es el material o el elemento donde las transformaciones alotrópicas son más fáciles de observar, porque ambas estructuras, tanto que se presentan en este gráfico, tanto el diamante como en el grafito, son estructuras relativamente estables a temperatura ambiente. Les comentaba antes que en el caso del hierro, si uno lo somete a un tratamiento térmico, por ejemplo, o sea, ponerlo en un horno a 700 grados centígrados, en esa condición el hierro adopta la estructura cúbico centrada en las caras, mientras que a bajas temperatura ambiente la estructura es cúbico centrada en el cuerpo. En cambio, el carbono, bueno, nada, tiene la particularidad de presentar dos estructuras alotrópicas estables a temperatura ambiente. Fíjense cómo varía la estructura en las propiedades en cada una de las configuraciones. Por un lado, el diamante es una estructura metaestable del carbono a temperatura ambiente, ¿sí? Cada átomo de carbono está unido a otros 4, ¿sí? A través de enlaces del tipo covalentes. Esta configuración le otorgan a este material una gran dureza, o sea, el diamante es el material más duro que se haya conocido, tiene una conductividad eléctrica muy, muy baja. Mientras que el grafito tiene una estructura completamente diferente. Cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos mediante enlaces covalentes. Cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono, mientras que el cuarto participa de una unión del tipo Van der Waals para mantener una estructura estratificada, o sea, hay estratos, hay como capas, ¿sí? Entonces,
Dado que la unión entre capas es del tipo, digamos, no covalente, sino es tipo de Van der Waals, la unión entre capas es muy débil. Entonces, esto es lo que le da que una capa puede deslizar respecto de la otra. Con lo cual, esta es la justificación de por qué el grafito se utiliza como lubricante, ¿sí? Así también como en las minas de lápiz, de los lápices que se utilizan para dibujar, el grafito va quedando en el papel porque se va desplazando una capa de grafito respecto de la superior, entonces, bueno, queda dibujado en el papel, ¿está bien? Esto le da la característica de ser, esta estructura es la responsable de las propiedades que tiene, mientras que en el diamante, bueno, son totalmente distintos. Siendo que el elemento constituyente, el átomo que los constituye, es el mismo en ambos casos. Bien. Con estos conceptos también uno puede obtener, puede calcular lo que se llama una densidad volumétrica. La densidad volumétrica se puede, es teórica, ¿no? Estimar cómo la relación entre la masa de la celda unitaria y el volumen de dicha celda. ¿Está bien? Aquí, si uno puede plantear este problema, ¿sí? En el cual dice que el cobre tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo y un radio atómico de 0,1278 nanómetros. Bueno, la propuesta es que, considerando a los átomos como esferas rígidas, calcular la densidad teórica del cobre. ¿Sí? Se da como dato también la masa atómica y, bueno, nada, esta densidad teórica después compararla con la densidad experimental que figura en cualquier tabla periódica. ¿Sí? Este es un ejemplo que les dejo como tarea. Bien. A los efectos de comprender la relación entre estructura y propiedades, es necesario, digamos, parametrizar de alguna forma las estructuras, o sea, la ubicación de los átomos en las distintas estructuras. Como les dije antes, vamos a trabajar solamente en el sistema cúbico, porque, digamos, de otra manera se complejiza bastante y sería bastante abstracto. Y nada, la idea mía es que en los ejercicios de la guía de problemas que tienen que entregar, nada, sean lo más concreto posible. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre estructuras cúbicas. Y en estructuras cúbicas, para poder referirnos a posiciones exactas, digamos, y de forma unívoca, se utilizan un sistema de coordenadas, ¿sí? Para los cuales nos van a servir para identificar direcciones y planos específicos dentro de cada estructura cúbica. Entonces, aquí se presentan un sistema de coordenadas dextrógiro, cuando
el eje Z está definido cuando recorro de X a Y, ¿está bien? Es una terna derecha, para poder medir la distancia en función de números de parámetros de red, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, fíjense, si el vértice está en el 0, 0, 0, y yo me muevo un parámetro de red en el eje Z, este punto va a ser el 0, 0, 1. Si yo desde el origen me muevo sobre el eje X, 1, 0, 0. Si yo quiero referirme al punto medio de esta arista que estoy señalando aquí con el mouse, esta arista va a estar en un medio de X, digamos la proyección de la posición de este punto sobre el eje X, un medio de X, 1 sobre Y y 0 sobre Z. ¿Está bien? Estas son coordenadas de punto. Ahora bien, con dichas coordenadas vamos a poder identificar direcciones. ¿Direcciones qué quiere decir? Bueno, yo quiero ir desde el punto, desde el origen de coordenadas, desde el 0, 0, 0, al punto 1, 1, 1, que es el vértice superior que estoy acá señalando, que esto es 1 de Z, 1 de Y y 1 de X, ¿está bien? Para sacar la coordenada X de este punto, nada, lo proyecto sobre el plano XY, y ahí busco las intersecciones con ambos ejes. Hay un investigador que digamos, estableció una serie de criterios para identificar lo que se llaman índices de Miller. Miller es el científico que hacía referencia, y básicamente utiliza una notación abreviada para identificar direcciones. Hay 4 pasos que hay que hacer, que seguir para poder identificar una dirección. Básicamente, el primer paso es determinar el sistema de coordenadas, y a partir de este sistema de coordenadas identificar los puntos de inicio y de fin. Por ejemplo, en este caso sería el 0, 0, 0 y aquí el 1, 1, 1. Restar, el paso 2 sería restar las coordenadas del punto inicial de las coordenadas del punto final para obtener el número de parámetros de red recorridos. ¿Está bien? Una vez hecho esa resta, que se hace en forma por eje, ¿no? X con X, Y con Y y Z con Z en forma vectorial, eso quise decir. Si hay de alguna manera hay una fracción, hay que reducirlo al mínimo posible, ¿sí? Y como cuarto punto se encierran entre corchetes. Esto es importante. Una dirección se identifica mediante corchetes. Lo que les propongo es que en la bibliografía que les dejé en el sistema, en la plataforma, hay 2 libros de cabecera. Uno de ellos tiene como autor Askelam. Bueno, el ejemplo 3.6 le va a aclarar muchísimo cómo poder identificar distintas direcciones. Ciertas direcciones son de particular importancia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, como les comentaba antes, la estructura FCC, o sea, la cúbica centrada en el cuerpo? La diagonal del cubo, ¿está bien?, estaría representado por la dirección B, que está aquí en este ejemplo que les
que se presenta en la figura, o sea, la dirección B es la diagonal del cubo, ¿está bien? Antes dijimos que esta diagonal tiene una longitud de 4 veces el radio atómico, ¿está bien? Del elemento que tiene esta estructura cristalina. Entonces, esta longitud se llama, es una longitud de esta dirección se llama una dirección compacta. ¿Por qué? Porque en esta dirección, específicamente en la estructura cúbica centrada en el cuerpo, los átomos están en contacto. Entonces, cuando veamos más adelante deformación plástica, la deformación plástica se va a dar en direcciones específicas, en direcciones de máxima compacidad. Así como hay direcciones, también hay planos. Vamos a trabajar con planos compactos. Se basan en índices de Miller, así que no es muy distinta de la metodología, es muy parecida a la identificación de direcciones, ¿está bien? Aquí están los 4 pasos resumidos de cómo poder identificar los índices de Miller de distintos planos. Les sugiero ver el ejemplo 3.7 del libro Askeland, que les van a clarificar muchísimo cómo poder determinar los índices de Miller de estos planos. Así como había una densidad volumétrica, cada plano está caracterizado por una densidad planar. Básicamente, digamos, y esto es, en lugar de ser en volumen, es por área, ¿está bien? Entonces, la densidad planar de un plano dado, en este caso es el plano 001, fíjense que está encerrado entre corchetes, entre paréntesis, perdón, cuando los índices de Miller están encerrados entre paréntesis, indican que me estoy refiriendo a un plano. Y si está encerrado entre corchetes, significa que me estoy refiriendo a una dirección. Bien, en este caso entonces, la densidad planar es la fracción ocupada por átomos de un determinado plano sobre el área de ese plano. ¿Está bien? Entonces aquí hay un ejemplo. Calcular la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar de dos átomos, de dos planos, perdón, del 010 y del 020, de un elemento que se llama polonio, que es cúbico simple, que tiene un parámetro de red de 0,334 nanómetros. Después les voy a pasar la resolución en un PDF, ¿está bien? Si la tienen como para contrastar. Y la fracción de empaquetamiento planar también se refiere a áreas, ¿está bien? Este es el número, la densidad planar es el número de átomos por plano, y el factor de empaquetamiento es el área que ocupan esos planos respecto del área total. Bien, como les decía, bueno, hay algunas direcciones compactas, como las que les decía la dirección 111 en la estructura cúbica centrada en el cuerpo, y también hay algunos planos compactos. Aquí abajo, en esta tablita, se resumen cuáles son las direcciones compactas en cada una de las estructuras cúbica simple, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, hexagonal compacta, y los planos compactos en cada una de estas estructuras.
un plano compacto más una dirección compacta van a formar lo que se llama un sistema de deslizamiento. Para comprender lo que es el sistema de deslizamiento vamos a tener que esperar un par de clases hasta que veamos deformación plástica. Debido a las diferencias de arreglo atómico entre planos y direcciones dentro de un cristal, las propiedades mecánicas también van a variar de acuerdo a la dirección de deformación. Por ejemplo, un módulo de elasticidad del aluminio, vamos a la clase que viene vamos a ver lo que es un módulo de elasticidad, pero por decir algo, tiene un valor determinado, por ejemplo 75 gigapascales, en la dirección 111, mientras que en la dirección, por ejemplo, 100, vale 63 gigapascales. Entonces, en el caso que el valor de una propiedad dada, en este caso yo puse como ejemplo el módulo de elasticidad, dependa de la dirección, vamos a estar en presencia de un material que se llama anisotrópico. Mientras que si una determinada propiedad es igual en todas las direcciones, vamos a estar en presencia de un material isotrópico. ¿Está bien? Bien, por otro lado, para los sistemas cúbicos hay una relación para calcular la distancia entre planos compactos. Se llama la distancia interplanar. En este caso, los planos van a estar identificados con las letras H, K y L, son los índices del plano, ¿está bien? Los índices de Miller de un plano compacto. HKL. Y A sub 0 es el parámetro de red de esa estructura cúbica. En todas las estructuras cristalinas existen pequeños huecos entre los átomos que están ubicados en las posiciones de la red, ¿está bien? Estos huecos se llaman sitios intersticiales. Y hay de tres tipos. Sitios intersticiales cúbicos, en el cual el número de coordinación, el número de primeros vecinos de este sitio intersticial es 8, solamente se da en la estructura cúbica simple. ¿Está bien? Otro tipo de sitio intersticial son el octaédrico, en el cual el número de coordinación es 6, o sea que este átomo ubicado aquí en un espacio vacío que queda entre los átomos ubicados en las posiciones correspondientes, se llama octaédrico, ¿está bien? Y tiene los índices de Miller de esta posición es 1 medio, 1, 1 medio. Fíjense, este intersticio está ubicado está en contacto con los 4 átomos que están en el vértice de la cara, con el átomo que está en el centro del cuerpo, y con el átomo que está en el centro del cuerpo de la celda que está aquí a la derecha. ¿Está bien? Que estoy señalando aquí la imagen, la posición hipotética. ¿Está bien? O sea que este sitio, la cara central, o sea, el punto medio de la cara derecha, es un sitio intersticial octaédrico. Y otro sitio intersticial característico es el tetraédrico, que tiene número de coordinación 4 y tiene esta ubicación
1, 1 medio, 1 cuarto en la estructura cúbica centrada en el cuerpo. ¿Mm? La estructura cúbico centrado en las caras, que es esto que estoy acá señalando, también tiene sitios octaédricos y tetraédricos. ¿Está bien? Si en estas posiciones se coloca un átomo intersticial, la respuesta mecánica de este elemento puede cambiar muchísimo, ¿está bien? Como vamos a ver dentro de unas clases. Ahora bien, para que un átomo se ubique en estos sitios intersticiales, tiene que tener un tamaño, un radio atómico muchísimo menor que el átomo que está ubicado en los sitios nodales, ¿está bien? O sea, aquí estaría formando lo que se llama una aleación, o una aleación, en los cuales la matriz está formada por el elemento principal, por ejemplo, hierro, y en el que en el intersticio se pueda ubicar un elemento con un radio atómico mucho menor, por ejemplo el carbono. El hierro que aloja carbono en los sitios intersticiales conforman lo que comúnmente nosotros conocemos como acero. ¿Está bien? El acero es una aleación hierro-carbono, en la cual el carbono ocupa sitios intersticiales, tanto tetraédricos como octaédricos. Y recuerden lo que les comentaba antes, el hierro es uno de los elementos que puede adoptar cualquiera de estas dos estructuras, cúbico centrado en las caras o cúbico centrado en el cuerpo, dependiendo de la temperatura que se encuentre. Con lo cual, el átomo de carbono, cuando está en esta configuración, en el cúbico centrado en el cuerpo, el carbono se va a alojar en la posición 1, 1 medio, 1 cuarto. Y cuando cambia la estructura cúbica centrada en las caras, el carbono va a estar ocupando la posición 1 cuarto, 3 cuartos, 1 cuarto. En esta tabla lo que se resume es la relación de radios que tiene que haber entre el átomo que está constituyendo la matriz y el espaciado que hay entre esos átomos, que acá serían los blancos, las esferas blancas, lo cual limita el tipo de átomo que puede alojarse en los sitios intersticiales. Por ejemplo, un átomo cuya relación, o sea, si la relación de radios atómicos entre el átomo blanco, ¿sí?, y el negro va entre 0 y 0.155, solamente va a poder ocupar una posición con número de coordinación 2. A medida que vaya creciendo el radio del átomo negro, no le va a quedar otra opción que ocupar un sitio de red, como es en este caso, en el último caso de la tabla. Ahora les quería comentar un poco cómo surgió toda esta parte de la ciencia denominada cristalografía, que se debió al desarrollo de la técnica difracción de rayos X. Básicamente, la radiación X se caracteriza por una longitud de onda que es del mismo orden que el espaciado interatómico. Debido a que la radiación se comporta como una onda electromagnética, que está caracterizada por una longitud de onda lambda, interfiere, digamos, o interactúa con unas rendijas que tienen
un tamaño similar a su longitud de onda, se produce lo que se llama el fenómeno de difracción de luz. En este caso, bueno, el equipo con el cual se mide un difractómetro de rayos X tiene una fuente de rayos X, ¿sí?, que es monocromática, o sea, tiene una sola longitud de onda. Se hace incidir una luz, un rayo de luz con esta longitud de onda. Los rayos que se reflejan traen cierta información acerca de la estructura interna. Lo que se hace en el equipo es, la muestra se queda fija, el detector que recibe los haces reflejados en la muestra, va girando. En el momento en que la longitud de onda coincide con la distancia interplanar, se produce la difracción. A partir de esta relación se puede conocer la distancia entre planos si se mide el ángulo a lo cual difracta. Hay algunas condiciones que tienen que cumplir los índices de Miller para que la difracción sea efectiva. O sea, no todos los planos difractan. La difracción en materiales con la estructura FCC se da en aquellos planos en que la suma de los cuadrados de los índices de Miller es un número par. Bien, y la difracción, aquí hay esquematizado dos planos, que digamos, vamos a llamar plano 1 y plano 2, sobre los cuales hay dispuestos átomos en forma ordenada, ¿sí? Acá la luz está incidiendo con un ángulo θ, ¿está bien?, que es el mismo ángulo para los dos planos. Estos haces son paralelos, y hay una diferencia en el camino óptico entre el rayo que incide en el plano 1 y el rayo que incide en el plano 2, desde el punto F al punto G y desde el punto G al punto H. Esta distancia entre F y H es la distancia extra que tiene que recorrer el rayo 2 respecto del rayo 1. Entonces, esta distancia FG-GH tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda de la luz incidente. Esa es la única, digamos, condición para que en el detector, que está ubicado acá lejos, digamos, luego de la reflexión, los haces de luz lleguen en fase. ¿Está bien? Y obviamente esta distancia FGH depende de la distancia entre planos. ¿Está bien? Fíjense, ¿cómo saco la distancia FG? Bueno, es el cateto de un triángulo cuya hipotenusa es la distancia D y el ángulo es θ. ¿Está bien? Entonces, no todos los ángulos van a generar un pico de difracción. No todos los ángulos depende de la distancia interplana. Bien, chicos, por ahora aquí llegamos al fin de esta clase. Muchísimas gracias.